Ya, estamos iniciando aquí la grabación. Hoy 7, ¿no? 7 de noviembre 20, pero en la asignatura de innovación y emprendedurismo. Y hoy justamente tenemos el tema de plan de negocios. Plan de negocios, vamos a negociar. ¿Ves? Un participante, nada. Están saliendo todavía del otro lado. Esperamos ahí un ratito. Nosotros ya estamos acá. Habría que ir preguntándose aquí si la mayoría de empresas peruanas son micro y pequeñas. Estas micro y pequeñas realizan planes de negocios. Generalmente la micro y pequeña no hablan de planes de negocios, ¿no? Bueno, al menos de un plan formal, ¿no? Un plan formal, escrito, garabateado por ahí que esté, ¿no? Todos tienen planes de negocios, pero generalmente en la mente, ¿no? En la mente está ahí el plan de negocio y sobre eso lo ponen en marcha, ¿no? Y a veces pues sale bien y otras veces sale mal, indudablemente, ¿no? ¿Y las grandes empresas tendrán planes de negocios? Bueno, en las grandes empresas sí hay planes de negocios y hay planes ya más formales, ¿no? Como planes operativos, como planes tácticos, planes estratégicos, planes prospectivos, ¿no? Ya a nivel de las grandes empresas, medianas y grandes empresas, ya el asunto es más formal. El problema es en la micro y pequeña empresa, ¿no? Que en principio, digamos, como no hace uso mucho de la consultoría, no tenemos ahí gerencias profesionales, hay mucho, mm, no hacen uso de los planes de negocios como documentos formales, ¿no? ¿Qué tal me escuchas? Ahí veo AF. AF, ¿qué tal me escuchas? Hola, AF, ¿me escuchas? Profesor, buenas tardes. Sí, se escucha. Ah, ya, qué bien, qué bien. Ya estamos en clase, ¿ah? Sí, Yo, sí, ya ya- sé, profesor. yo arranco nomás, compadre, ¿eh? Ya, bien, bien. Como tú me escuchas bien, suficiente con uno, seguimos adelante, ¿eh? Bueno, estaba comentando así, para el ciberespacio, ¿no? Estaba comentando para el ciberespacio, digamos, si la mayoría de empresas peruanas son micro y pequeñas, estas micro y pequeñas tendrán planes de negocio. Y yo mismo me contestaba, ¿no? No lo tienen, ¿no? Porque conozco gran parte de estas son actividades, ¿no? Cuando hablo de micro y pequeña, hablo de estas son gente que está en los puestos de mercados, en las galerías, está ahí con un stand en cualquier galería, ¿no? O está en la calle, digamos ahí,
con un kiosco que puede ser rodante, que puede ser estable, ¿no? Bueno, de tener planes de negocio tienen, pero lo tienen en la mente solamente. No lo tienen como un documento, que es lo tradicional, lo formal, ¿no? Como para ir midiendo, ¿no? Es bueno tener un plan de negocio como un documento ahí, oficial del negocio, de la empresa, ¿no? Porque eso te va a ayudar para poder comparar lo que has planeado con lo que has realizado y de ahí hacer los ajustes si fuera el caso, ¿no? Entonces, esas cosas no se vienen dando, no se vienen dando a nivel de la micro o pequeña empresa, ¿no? Más aún sí se da, digamos, a nivel de las grandes empresas, ¿no? De modo que entonces ahí comenzamos con el plan de negocio. Este plan de negocio pues puede aplicarse, por acá vamos a poner aquí, a la microempresa, a la pequeña empresa, ¿no? Por acá seguimos, y a nivel más grande tenemos a la mediana empresa, y por acá la gran empresa. ¿Cómo podemos concebir a un plan? ¿Qué cosa es un plan, no? Un plan es un documento que contiene todo el conjunto de actividades y recursos que dispone un negocio para un determinado tiempo futuro. Todo plan no es para ayer, ni siquiera para hoy, es para el futuro, ¿no? Un plan es para el futuro, pero como un plan va a ser un documento, acabo de indicar, que va a contener entonces toda la parafernalia de la empresa, del negocio, ¿no? Recursos, actividades, funciones, ¿no? Eh, bienes que se van a fabricar, servicios que se van a prestar, todo, ¿no? Todo ese conjunto de elementos, ¿no? Aquí tenemos la definición. El plan de negocio es un instrumento o herramienta que se apoya en un proceso de planificación sistemático y eficaz. Cuando dice sistemático, quiere decir que involucra varias situaciones. Por ejemplo, que involucra el área de contabilidad, tributación, el área administrativa, que al inicio es uno de los elementos centrales, ¿no? El área financiera, puede ser el área de logística, ¿no? Y para abreviar otras áreas, ¿no? Entonces, cuando dice que es un proceso de planificación sistemático, quiere decir que este plan contiene a su vez los planes de cada una de estas áreas. Correcto. Ahora, cuando dice que es eficaz, ¿qué entendemos por el término eficaz? Veamos. Eficaz quiere decir que con este plan, con este documento, con esta herramienta, con este instrumento, vamos a abocarnos a lograr las metas. Tiene que servirte para eso, para lograr los objetivos y desde luego para lograr la misión de la empresa o del negocio. En esos términos se concibe un plan de negocios en el marco de lo sistemático y lo eficaz. Ahora seguimos. El plan de negocio reúne en un documento, claro, es un documento, toda la información necesaria. Toda la información necesaria. ¿Qué información? Lo acabamos de decir, ¿eh? ¿Qué información? Recursos, por acá, recursos, actividades. Generalmente ahí está todo, en los recursos y actividades. Y podemos ahí desagregar los recursos como humanos,
Ahí están los recursos humanos. Por acá aparecen los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos tecnológicos. Hoy por hoy, que todo es tecnológico, aparece, digamos, mucho énfasis ahí en el recurso tecnológico. De las actividades, ¿qué actividades? Puede ser, por ejemplo, la actividad productiva, si es un pequeño taller, una pequeña industria, ¿no? La actividad productiva. La actividad administrativa, que siempre va a estar ahí. Profesor, La buenas actividad tardes. tecnológica, todo un conjunto de actividades, ¿no? La actividad financiera, la actividad contable, como decían por ahí, todo ese conjunto de actividades. Por favor, apague su micro, estamos trabajando ahí hace 2 horas con lineamientos generales para poner en marcha la idea de negocio. Ese es el asunto, poner en marcha la idea de negocio. Seguimos. El plan de negocio puede ser una representación del modelo que se seguirá en el corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, el plan es un modelo, ¿no? Es un modelo que abarca pues ahí el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, todo está ahí, todo converge acá. Todos los quehaceres, todos los recursos que necesita una empresa para el corto, mediano y largo plazo. Todas las actividades que va a desarrollar una empresa en el corto, mediano y largo plazo. Y recuerde que cuando hablamos de recursos, estamos hablando ahí lo tenemos anotado, los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos. Y en las actividades, ya indiqué ahí, puede ser la actividad de producción, la actividad administrativa, la actividad financiera, la actividad de logística, la actividad contable, la actividad tributaria, todas las actividades que son necesarias según el negocio, ¿no? Seguimos desde AF. ¿Me escuchas? AF. Hola. AF. Sí, profesor. Ay, ay. Oye, ¿cómo te pillas tú? Juipa, profesor. Ah, Juipa, con ya. J. JJ, ya. Juipa, ya. Ok, Juipa, qué bien. Oye, escuché ahí una voz, parece que era de una dama. Habló y se Sí, desapareció. profesor. Sí, profesor, yo, Lago Marcino. Ya, Lago Profesor, Marcino, no, qué mi bien. consulta era de el tema de la PPT. ¿Lo ha colgado en Zoom Web? Porque Claro. estoy entrando a la clase 12 y me aparece sin documento. Esa era mi consulta nomás. Ya. De repente había una falla ahí. De repente había una falla. Ya, no te preocupes, que después lo ponemos. Está bien, Si gracias. es que no está. Correcto, lo corregimos ahí. Estamos hablando del plan de negocio. Bueno, ahí tenemos algunos planes particulares que puede comprender este plan de negocio, ¿no? El plan de negocios es un documento a veces muy amplio, ¿no? Muy amplio, que puede contener, como acá se indica, el plan de las ventas. Y ahorita explicamos ahí, podría ser, y de hecho es el plan número 1. Ahorita vamos a explicar por qué. Después podríamos ir por acá al número 2, ¿no? Que no se queda atrás, por acá el 3, de hecho, 4. Y de acá, aspecto legal, le podríamos poner 0, porque es la base, ¿no? Es la base de todo, ¿no? A ver si corrió ahí. Es la base de todo. Bien. Si nosotros hablamos de constituir un negocio, tenemos que pensar pues en los trámites legales que van a generar costos, ¿no? Trámites legales para constituir una empresa, ¿no? ¿Por qué no se constituyen muchos negocios? ¿Por qué siguen informales? Porque hay costos que asumir, ¿no?
¿Cuánto cuesta, digamos, formalizar un negocio? Hasta antes de la pandemia, porque después de ahí se han paralizado incluso los nuevos negocios. Hasta antes de la pandemia, en Cofide estaban cobrando, vamos a anotar por acá, estaban cobrando 350 soles para formalizar un negocio. En soles, ¿eh? 350 soles. ¿Eso qué incluía, no? Incluía, por ejemplo, la escritura pública. Escritura pública. Incluía trámites ante la SUNAT, trámites ante municipio, y la legalización de los libros contables. Específicamente estaba así, aspectos legales, ¿no? Esto cuando un negocio es nuevo, pero planes de negocios hay para negocios nuevos como para negocios ya establecidos, ¿no? Los planes son permanentes. Cada día puede tener una empresa más y nuevos planes, ¿no? Como para poner en marcha un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva actividad, ¿no? Para todo, digamos, es plan y plan y plan, una nueva maquinaria, un nuevo local, ¿no? Un nuevo establecimiento, una sucursal, etcétera. Hablamos ahí de planes y más planes. Ahora, bueno, de hecho, de hecho aquí académicamente hablamos pues de un negocio formal, ¿no? Aquí vamos a hablar de un negocio formal y por tanto legal, ¿no? En ese marco trabajamos aquí aquí no promovemos negocios informales ni negocios ilegales, ¿no? No. Como dijo PPK, no. Entonces, para formalizar y legalizar un negocio tenemos esos aspectos legales que asumir un costo ahí, asumir un costo por ellos. Le decía que en Cofide estaban haciendo ese trámite así para pequeños negocios. Para mayores negocios ya depende el capital, porque para inscribir en registros públicos y todo eso, hay otras pautas, otras reglas, ¿no? Bien, ahora miren, ¿por qué le he puesto al plan de ventas como número 1? Ten en cuenta eso, que cuando, perdón, un negocio tiene que pensar en qué va a vender, ¿no? ¿Qué va a vender? ¿Cómo va a vender? Y especialmente cuánto va a vender. Especialmente esa parte, cuánto va a vender. Si voy a vender camisas, tengo que pensar en cuántas camisas voy a vender, por decir, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Si voy a vender computadoras, ¿cuántas computadoras venderé futuro en una semana, en una quincena, en un mes? Si por otro lado se me ocurre por ahí vender vajilla, ¿no? Vajilla para el hogar, ¿no? Para la casa, el comedor, la cocina y la familia, ¿no? La vajilla, ¿no? Debo de ver pues cuántas docenas, cuántos cientos voy a vender, ¿no? Entonces, cuando uno sabe cuánto va a vender, sobre eso se origina el resto. De acuerdo a cómo voy a vender, voy a requerir recursos humanos. Repito, de acuerdo a cómo voy a vender, voy a requerir determinados recursos humanos. De acuerdo a vender, voy a requerir tal o cual financiamiento. 100.000, 200.000, 300.000, quizás 50, quizás 20.000. ¿Cuándo? De acuerdo a cómo voy a vender,
voy a requerir un plan de marketing. Si es un negocio grande, muchas ventas, tendré pues que marketearme mucho más, ¿no? Utilizar la televisión, la radio, las redes sociales, ¿no? Si es un pequeño negocio, por ahí de repente con un volanteo, mi plan de marketing va a ser un volanteo, ¿no? O la utilización de las redes ahora que está de moda, ¿no? Pero aún así utiliza las redes, siempre hay un costo. De todas maneras hay un costo, ¿no? Las ventas entonces mandan, ¿no? Y aquí hay muchos otros elementos que se van, que, que de hecho faltan, ¿no? Como por ejemplo, aquí nos falta pues un plan de producción, ¿no? Producción, si fuera, digamos, para una empresa industrial, ¿no? Para una empresa industrial, una pequeña industria, un pequeño negocio, ahí tenemos la producción. De hecho, también por ahí podríamos tener, eh, se me ocurre, un plan de de aspectos generales, ¿no? Aspectos generales, como por ejemplo el aspecto administrativo, ¿no? El aspecto de ventas, ¿no? El aspecto financiero, ¿no? Podría entrar ahí y otros, ¿no? Y así, digamos, el plan va aumentando, ¿no? Va aumentando. Bien, bien. Sigo. Vamos a comenzar ahí a describir, ¿no? Vamos a comenzar a describir algunos aspectos de cada uno de estos planes. El plan de marketing, ¿no? El plan de marketing. Hoy por hoy, si uno no se marketea, no llega al mercado. Y si no llega al mercado, no vas a atender demandantes, que es lo mismo no tener clientes, ¿no? Si no hay demanda, no hay clientes. Y si no tienes clientes, no tienes por qué generar oferta. Y entonces es muy positivo que en todo negocio se piense, ¿no? Se piense en tener un plan de marketing. Sea un plan de marketing tipo económico, uno ya un poco más abierto y otro, digamos, más agresivo, si se quiere, ¿no? Especialmente en las grandes empresas, pues se hace, por ejemplo, aquí investigaciones de mercado, ¿no? Posiblemente para un pequeño negocio, una investigación de mercado será pues de ir a sondear ahí, ubicarse ahí en una esquina y ver qué negocio falta ahí en la esquina, ¿no? De repente, ahorita estoy pensando por acá en mi barrio, en la esquina tengo, por ejemplo, en una esquina tengo la pollería, en otra esquina tengo la chicharronería, en otra esquina tengo un chifa, en la otra esquina he visto que hay una farmacia, ¿no? Y entonces, y cerca no he visto bodega, por ejemplo. Entonces, por ahí de repente una bodega, una panadería, ¿no? O sea, uno, así, si no, si, si quiere ahorrarse el estudio de mercado, tiene que hacer uno mismo una suerte de irse, pues, de esquina en esquina, ¿no? Mirando, digamos, qué es lo que falta, qué negocio falta ahí. E incluso preguntarle a la gente qué negocio le gustaría tener cerca a su domicilio, ¿no? Y entonces uno va a encontrar alguna respuesta por ahí, ¿no? Pero claro, si hiciéramos una investigación de mercado, ya significa poner un equipo de gente para que vayan a investigar, ¿no? Y, y va a terminar haciendo casi lo mismo que ya
lo puede hacer una persona, ¿no? Puede ir a preguntar, puede hacer una suerte de encuesta, ahora que hay mucho uso de los formularios de Google, ¿no? Entonces uno puede lanzar así entre sus amistades, qué negocio le falta por aquí, por allá, ¿no? De distintas formas, ¿no? El asunto es investigar dónde hay demanda para tal o cual negocio, o qué negocio podemos poner en tal o cual lugar, ¿no? A veces falta la farmacia, a veces falta la peluquería, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, no hace mucho tiempo, año y medio, ¿no? Año y medio por aquí, por donde vivo, yo vivo acá en Jesús María, ¿no? Jesús María cerca al Campo de Marte. Por acá, cuando yo quería cortarme el cabello, tenía que ir a la parte céntrica de Jesús María, ¿no? Por ahí había peluquería, ¿no? Pero yo estoy acá arriba, ¿no? Casi entrando a Jesús María, ¿no? Y ahí para llegar a la Plaza de Armas hay como 7 cuadras, 8 cuadras, ¿no? Y entonces uno a veces quiere un negocio cercano, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué no hay peluquerías por acá? Incluso una vez también necesitaba un dentista. ¿Y por qué no hay dentistas por acá? Y al poco tiempo aparecieron como 3, 4 peluquerías en mi alrededor, ¿no? Por ahí cerca, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha, para arriba, abajo, aparecieron las peluquerías, ¿no? Y con estos jóvenes que hacen, ¿cómo le llaman esto? Esos cortes especiales que hacen, ¿no? Bueno, y también aparecieron los dentistas, también aparecieron los dentistas, ¿no? Y así el lugar se está llenando de negocios y todo venden, y todo venden. Hace ratito ya decía que ahí tenemos la pollería y vende. Al otro lado tenemos la chicharronería y vende. En el otro lado tenemos el chifa y vende. Y ni qué decir, pues la farmacia, ¿no? Con tantas enfermedades que hay, ahí está la farmacia, ¿no? Y todos hacen negocio, ¿no? Y no es zona de negocio, ¿no? Porque en algunos distritos hay una zona de negocio, ¿no? Una zona comercial, ¿no? Esta zona es más residencial que de negocios, ¿no? Pero sin embargo, ya con el tiempo, porque aparecieron edificios ahí al costado del Campo de Marte, al lado izquierdo, al lado derecho, en la parte sur, ¿no? Aparecieron edificios, ¿no? Y entonces ya había la necesidad de poner bodegas y más bodegas e incluso supermercados. No hay cerca, no hay supermercados cerca, ¿no? Lo que estamos aquí tenemos que ir al otro lado, pasar la Brasil y recién entramos ahí al supermercado que está en Breña, ¿no? Ahí tenemos a Plaza Vea y otras tiendas, ¿no? Hacia el sur, por acá tenemos, sí tenemos, pero bastante, un tanto lejos, ¿no? Está por ahí, por San Felipe está Metro, ¿no? Metro y otras tiendas, ¿no? Y más a la derecha por Salaberry, hacia abajo, cerca de Javier Prado, está pues también hay un buen centro comercial moderno, ¿no? Que hicieron y ahí, esa parte está la más moderna en marco de negocio, ¿no? Bueno, y así, digamos, van apareciendo los negocios, ¿no? Así van apareciendo los negocios. ¿Cómo? ¿Y cómo aparece un negocio en tal o cual lugar? Mediante esto, mediante un plan de marketing que te obliga a hacer una investigación de mercado. ¿Qué negocio falta? ¿Qué quiere la gente? Eso es lo que nos lleva, digamos, a determinar qué negocio poner, ¿no? Análisis y segmentación del mercado, ¿no? Bueno, estos estudios, pues, de mercado permiten analizar, por ejemplo, qué falta, qué negocio falta, qué producto falta, qué servicio falta, ¿no? Y luego, de acuerdo con el tipo de negocio, nosotros podemos segmentar para vender bienes o prestar servicios o cualquier otro elemento que sea necesario, ¿no? Por acá, por ejemplo, no he visto estudios contables,
No he visto estudio contable. Y hay negocios cerca, ¿no? Hay negocios por acá y no he visto ningún estudio contable. Y ni siquiera yo me he animado a poner estudio contable. Porque yo tengo un estudio ya con mis hijas, que son contadoras, tengo acá en Santa Beatriz, que está también cerca, de Salaberry a 3 cuadras ahí, Santa Beatriz, ¿no? Vamos a ver. El plan de marketing también dice que ayuda a desarrollar productos o servicios de acuerdo a la necesidad, ¿no? Ayuda a desarrollar, ¿no? ¿Cómo? Preguntando a la gente, ¿no? Preguntando a la gente qué quiere, qué le gusta, los productos que ya se venden, qué le gustaría, cómo le gustaría, digamos, que le vendan en una bolsa, en una lata, en una bolsa plástica, en un cartón, en una bolsa de cartón, etcétera, de papel, no sé. Son formas, ¿no? Son formas como se puede, digamos, llegar a establecer los negocios, ¿no? El plan de marketing. Hay que marketearse. Eso sí, eso es necesario, ¿no? Uno no puede poner un negocio así por así. Tiene que hacer, aunque sea por más rudimentario que sea, hay que hacer, digamos, un estudio ligero de la zona, ¿no? De la zona, para ver, digamos, todas las necesidades que hay y sobre esa base poner el negocio que uno quiere poner, ¿no? Los aspectos legales, ¿no? Estuvimos comentando algo al respecto, pero hay tramitación, por ejemplo, de tipo administrativa, formalidades de constitución, ¿no es cierto? De la famosa escritura pública de constitución para las personas jurídicas, ¿no? Hoy por hoy muy de moda la sociedad anónima cerrada, ¿no? Y otro tipo de personas jurídicas que sirven de garantía en el mercado, ¿no? Mucho más que las empresas unipersonales, ¿no? La mayoría de negocios han pasado de la empresa unipersonal, ¿no? Han pasado acá a la persona jurídica, ¿no? A la persona jurídica en sus modalidades. En algún tiempo, esta persona jurídica era pues la EIRL, ¿no? Ahorita vamos a seguir a hacer algunos comentarios sobre esto. Después apareció la SRL. Después apareció la SAC. La SAC. Y entonces se fueron constituyendo. Hay mucho más tipo de empresas, pero me estoy centrando en los pequeños negocios, porque son los pequeños negocios ahí donde son los que requieren planes, ¿no? Y específicamente ustedes que podrían formar su propio negocio si que todavía no lo tienen, o si lo tienen, les puede servir esto como un complemento, ¿no? Pero había, digamos, mucha tendencia por la famosa EIRL. Luego fue cambiando. Hoy por hoy prácticamente la EIRL ya está con sentencia de muerte, ¿no? Pocas son pocas son las empresas EIRL. Posiblemente haya algunas, muchas, ¿no? Muchas, pero ya funcionando en la práctica, pocas. La SRL también, ya no, ya la gente que constituye empresas no cree, le vamos a poner una cruz ahí, y también le han puesto la cruz a la SRL. La que está reinando es esta, la SAC. La SAC, que con 2 personas permite, digamos, constituir un negocio y ser una persona jurídica y estar ahí haciendo industria, haciendo comercio, prestando servicios, ¿no? E incluso en condición de SAC está en mejores condiciones que empresa unipersonal para prestar servicios al Estado también. Debemos ver también ahí. El Estado es un gran comprador, ¿no?
El Estado es un gran comprador y por lo tanto gran parte de las actividades tiene que orientarse ahí, a venderle al Estado. Imagine venderle al Estado 1.000.000 de pares de calzado, 1.000.000 de uniformes, 1.000.000 de libros, que a veces no puede hacerlo pues una pequeña empresa, pero si se juntan 100 microempresas y ya podrán hacer el 1.000.000 de pares de calzado, el 1.000.000 de camisas de uniforme, el 1.000.000 de pantalones de uniforme, etcétera, etcétera. Bien, la tramitación municipal, ¿no? Licencia de funcionamiento, avisos, tiene que determinarse esto de acuerdo al distrito, ¿no? Hay algunos distritos más exquisitos que otros, más formales, más onerosos, ¿no? Esto hay que preguntar pues en cada municipio cuánto en promedio sale una licencia de funcionamiento, un aviso publicitario y todo eso. Yo veo algunos negocios, no sé qué pasa en esta parte de los avisos, ¿no? Por ejemplo, por acá cerca a donde vivo, hace 2 años más o menos, pusieron una tienda de venta de alimentos para perros, para canes, ¿no? Que es muy requerida también en cualquier parte, ¿no? Porque casi toda la familia tienen más de un perro, ¿no? Más de un perrito, ¿no? Entonces pusieron la tienda ahí, abrieron, y si abrieron es porque ya tenía licencia de funcionamiento, ¿no? Lo que pasa es que nunca pude ver su aviso, nunca pude ver el aviso, porque el aviso estaba ahí, pero estaba cubierto, y vemos siempre a veces en la ciudad cómo los avisos, cómo demoran los municipios para autorizar un aviso, un simple aviso, ¿no? Que a veces las empresas lo tienen, lo tienen internamente, ¿no? Y uno mira por la ventana y ahí está el aviso también adentro, ¿no? Pero a veces, hablo de los avisos exteriores, ¿no? Estos avisos exteriores es todo un problema, ¿no? Toda una tramitación frondosa y burocrática, ¿no? No sé de qué dependencia, de qué oficina depende esto que autorice los avisos correspondientes y por qué se demoran tanto, ¿no? Tanto. Entonces, yo pasaba siempre por esa zona a comprar mi pan, a irme a trabajar a mi oficina, a irme a trabajar a la universidad. Siempre pasaba por esta zona, que es la calle Talara, ¿no? La calle Talara. Y entonces, hasta antes de la pandemia, nunca pude ver el aviso externo de este negocio de comida de perritos. Nunca pude ver el aviso. Espero que, bueno, ya últimamente casi no he salido, no he ido por ahí y no sé si le lograron autorizar. Bueno, todos estos trámites de constitución lo hace el contador. Esto lo hace también el contador. Incluso lo que vemos acá también lo hace el contador. La tramitación tributaria, ¿no? Esto de seleccionar el mejor régimen o el régimen más adecuado para el negocio correspondiente, ¿no? Todo eso también tiene que ponderarse, ¿no? No podemos decirle a un negocio que se vaya al RUS, que eso le conviene. No necesariamente. Tendríamos que ver, eh, como dije hace un momento, la venta que quiere llevar a cabo, ¿no? Un negocio, ¿no? Y de acuerdo con el nivel de venta, ya le podemos ubicar en un determinado régimen, ¿no? Porque no podemos ponerlo a un negocio, aunque sea pequeño al inicio, en el RUS, cuando este negocio quiere rápidamente crecer, ¿no? Y de repente le conviene el régimen especial. E incluso, por ejemplo, allá en la oficina nosotros, a todo cliente le recomendamos que entre al régimen general. Ahí entra al régimen general. Incluso le decimos, ni siquiera le comentamos de los otros regímenes, sino de frente le ponemos ahí en el régimen general. Porque en el régimen general, de una u otra forma, tiene un poquito más de obligaciones que nos permite a nosotros como estudio trabajar un poco más también, pero también servirle de mejor manera al cliente, ¿no?
hacerle sus estados financieros, hacerle análisis financiero, presentarle informes, ¿no? Lo que no sería tan factible en el RUS o en el RER porque la data que recopilamos no da para eso, ¿no? Y así tenemos negocios pequeños en el régimen general, ¿no? Y nadie se ha quejado, ¿no? Bueno, ya esto de la forma jurídica ya aquí arriba hemos puesto, ¿no? Ya hemos puesto de la forma jurídica correspondiente en la empresa, ¿no? El plan de recursos humanos, ¿no? Bueno, todo negocio necesita personas, ¿no? En algunos negocios al inicio se requiere una persona o dos, y que generalmente está ahí el dueño o la dueña, ¿no? Pero con el tiempo crece la clientela y, y ya digamos las fuerzas tampoco no alcanzan para eso, ¿no? Y es necesario contar con personal, ¿no? Entonces, siempre en la asesoría nosotros le damos la pauta a los negocios para que tengan el personal necesario, ¿no? Para que tenga el personal necesario para llevar a cabo su negocio, ¿no? Y más bien el dueño o la dueña se dedique a planificar, a ver nuevas opciones de negocio, ¿no? Y justamente cuando el dueño o la dueña se dedica a planificar, es la que compra, es la que vende, es la que cobra, es la que gasta. Prácticamente es absorbida por el negocio, ¿no? Y termina diariamente bastante cansada y sin ganas de pensar en nuevas alternativas de negocio, ¿no? Y entonces, y el negocio va dando la vuelta ahí como microempresa, ¿no? En el marco del emprendedurismo, debemos que pensar que un negocio, de hecho, la mayoría van a ser pequeños, van a ser micro y debe crecer a pequeña, a mediana y a gran empresa, ¿no? Ese es el objetivo del emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo no es dar vuelta ahí como microempresa todo el tiempo, ¿no? Sino ampliar la gama de negocios, ampliar los giros, las actividades, ampliar el radio de acción del negocio. Eso es lo que debe hacer un emprendedor que se jacta de tal. Porque si vas a dar vuelta ahí en lo mismo, no, no está dando fruto, ¿no? Emprendedurismo es lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, que estando, digamos, posiblemente algunos con solamente secundaria, estaban ahí pataleando, pero luego vienen a estudiar acá. Otros posiblemente hayan estado estudiando aspectos técnicos, ¿no? Aspectos técnicos, pero ven en la universidad que le puede dar un título profesional, un mayor nivel y una mayor capacidad, digamos, para generar mayor cantidad de ingresos. Y seguramente hay también otros casos de algunos que ya son profesionales en otra actividad, ¿no? En otra actividad, y que por ahí se han enamorado de esta actividad, la contable, y están buscando otra profesión. Ese es el común de la gente. En la medida, digamos, que avancemos de una u otra forma, sea cualquiera la forma, de una u otra, que avancemos, eso estamos ahí emprendiendo, avanzando, mejorando, en mejora continua. Bien, el plan de recursos humanos se refiere pues aquí entra lo que llama aquí ahora el talento humano, ¿no? Ahora mucho se está haciendo énfasis en esto, el talento humano. Este término recursos humanos, algunos dicen ya no se debe utilizar, ¿no? Porque de recursos humanos pasó a capital humano. Por acá sí está, miren, capital humano.
Así, esto fue a parar así de esta manera, ¿no? Por acá tenemos, ajá, ahí tenemos esto. De acá fue a parar acá, a capital humano. Y hoy, en este momento, hablamos de esto, ¿no? Del talento humano. Del capital hemos pasado al talento. ¿Por qué talento? Porque es el ser humano, pues el ente pensante, ¿no? Es el ente pensante, es el ente, digamos, que aporta, que hace que se mueva un papel administrativo, hace que se lleve a cabo la compra de materias primas. El ser humano transforma las materias primas. El ser humano convierte las materias primas en productos terminados. El ser humano hace que se venda esos productos terminados. El ser humano hace factible que se cobre eso, ¿no? Y que nuevamente se siga comprando más materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el talento humano es lo que mueve cualquier actividad y especialmente la actividad de negocio. Dentro de las empresas hay que clasificar, ¿no? Es común, por ejemplo, encontrar una clasificación como esta, ¿no? Tenemos por acá los directivos. Incluso podemos considerar aquí los dueños. Los dueños socios o accionistas, ¿no? Dueños por acá, socios o accionistas, depende la organización que tenga la empresa, ¿no? Dueños. Estos son los dueños. Otra de directivos. Y estoy clasificando a las personas dentro de una empresa. Luego aparecen por acá los funcionarios. Funcionarios. Y luego tenemos aquí a los trabajadores. Entonces, la clasificación del personal de una empresa generalmente está dado así, en esos 4 tramos: dueños, directivos, funcionarios, trabajadores. Cuando hablo de directivos, hablo del famoso directorio, ¿no? El directorio. Ya en pequeñas empresas, en medianas empresas y especialmente en las grandes empresas encontramos directorio. Encontramos de toda mente directorio. Dentro de funcionarios, en algunos casos hay funcionarios generales y otros específicos, ¿no? Por ejemplo, un funcionario general es el gerente, el famoso gerente general. Es un funcionario, gerente general. Y puede haber, digamos, por acá jefaturas o gerencias alternas, ¿no? Jefaturas o gerencias alternas, ¿no? Y por acá los trabajadores que podemos constituir o dividirlo en empleados con sus distintas especialidades y también obreros, si fuera el caso, con sus distintas especialidades. Bien, estas personas en un negocio, a veces en un negocio es una sola. Puede haber, digamos que en un negocio todos esos cargos lo ocupa una sola persona. Es el dueño, es el directivo, es el funcionario y es el trabajador. A veces hasta se acepta, digamos, en un negocio al inicio, ¿no? Pero ya después, como va creciendo el negocio, ya tiene que ir clasificando el personal, organizando el personal, ¿no? Y ya cuando se tiene mayor cantidad de personal, ya viene esto de acá, que está ahí, mire, la evaluación, la famosa evaluación. Como trabajadores, debemos aceptar que nos evalúen. Y como directivo, como dueños, como directivos, como funcionarios, debemos llevar a cabo la evaluación del personal. Si no evaluamos, no sabemos cómo está trabajando el personal. Por eso hoy por hoy nos evalúa en forma directa, en forma indirecta, de todas formas.
A los docentes, por ejemplo, nos evalúan para ingresar a la carrera docente, nos evalúan en cada ciclo para ingresar al ciclo académico, en la mitad del ciclo, al final del ciclo, en todo momento. Y no solamente una evaluación de los jefes o directivos, ¿no? Sino también de ustedes, de los alumnos, ¿no? Y también acá, por ejemplo, en una empresa podemos evaluar a nuestro personal a través de los clientes, ¿no? En los bancos, por ejemplo, encontramos eso. El otro día fui, por ejemplo, a hacer una tramitación en el Banco Continental y, y, bueno, me atendió muy bien, un joven me atendió muy bien, ahí bien amable, me dio todas las pautas, pero al final me dijo, señor, por si acaso le va a llegar un correo del área de evaluación de personal y conteste ahí pues de la forma como ha sido atendido, ¿no? Bueno, no me estaba rogando que lo apoye, ¿no? Sino que simplemente que conteste, ¿no? Porque el hecho de contestar ya es algo, porque es posible que estas encuestas no lo contesten muchos, ¿no? Muchos seguramente no lo contestan, pero el hecho de contestar, y si contestas diciendo que te han atendido bien, eso es un mérito para todo el personal y para la persona en particular que te ha atendido en ese trámite o en la actividad que tú fuiste a requerirla, ¿no? Bien, otra actividad es, debemos tener en cuenta siempre, y esto funciona, digamos, tanto como funcionario, como directivo, debemos promover la coordinación. Hoy por hoy hay mucho énfasis en el trabajo en equipo, ¿no? No se puede, digamos, trabajar si no es en equipo, ¿no? Y ahí entra la coordinación. Los puestos tienen que coordinarse entre ellos, ¿no? Actualmente la coordinación puede ser en forma verbal de un puesto si está cerca o a través de las redes ahora, ¿no? A través de las redes estamos coordinando con uno y otro puesto, ¿no? Y esa coordinación debe llevarse a cabo por disposición de, de- de los dueños, de los funcionarios de la empresa, como por nosotros mismos como trabajadores, ¿no? Como trabajadores debemos buscar una adecuada coordinación, ¿no? Ningún trabajo empresarial va a salir adecuado si es que no coordinamos adecuadamente. Debemos hacerlo. Otro punto a tener en cuenta, la retribución, ¿no? Tenemos que tener un buen sistema de retribución. En el sentido, esta retribución tiene que ver con la remuneración el pago, con el pago correspondiente. Esto tiene que ver con el pago. A un trabajador que le pagas en forma razonable, de acuerdo a la labor que realiza, se va a sentir halagado, se va a sentir, digamos, como parte de la empresa, ¿no? Se va a identificar con la empresa, ¿no? Pero si lo explotas y no le pagas bien, se va a sentir, digamos, ignorado, rechazado, y va a vivir y va a pasar su día renegado, ¿no? Y está ahí trabajando, pero está viendo otras oportunidades y en cualquier momento se larga. E incluso te puede ir hasta robando, como pasa en muchos negocios, ¿no? El hecho de retribuirle adecuadamente hace, incluso hace que haya un buen clima, como le llaman así, un buen clima organizacional. Un buen clima organizacional, ¿no? Y eso le da, digamos, un nivel adecuado al negocio, ¿no? Esto último, compartir con los colaboradores, bueno, ese es otro nombre que le dan también especialmente a los trabajadores, ¿no? Bueno, solamente a los llamados trabajadores, ¿no? Nos llaman colaboradores, ¿no? Aun cuando lo veo, ese término colaborador lo veo un poco diminutivo, ¿no? Que colabora es algo que ayuda a hacer algo, ¿no? No le está dando el nivel, ¿no? El nivel, como esto que llamarle talento humano.
tú formas parte del talento humano en mi empresa. Ustedes son el talento humano en mi empresa. ¿Cómo suena así? A decirle, ustedes son colaboradores. Y aparecen los colaboradores que están acusando a Vizcarra, ¿no? Postulante a colaborador, ¿no? ¿No? Ni siquiera un colaborador, ni siquiera funciona como testigo, ¿no? Sino que es un aspirante, ¿no? Una suerte de eso, ¿no? Lo que pasa, los administradores ahí, los que generan la teoría administrativa, paran inventando estos nombres que a veces aciertan, como esto con talento humano, capital humano, eso sí, formidable. Pero este término colaborador, desde que apareció, yo le he visto así un tanto diminutivo, ¿no? Yo no soy colaborador, yo soy el ser más importante de tu empresa, ¿no? Si no hago clase yo, los alumnos no reciben conocimiento, ¿no? Algo así, algo así, ¿no? Y entonces el docente no puede llamarse un colaborador, ¿no? Es parte fundamental del servicio académico, por decirlo. Pero bien, entre los trabajadores, o llámese colaboradores, o llámese capital humano, o llámese talento humano, debemos compartir. Uno como empresario tiene que compartir, ¿no?, la misión, la visión, los objetivos, ¿no?, las metas que tiene, digamos, para un determinado periodo, ¿no? El trabajador tiene que estar con pleno conocimiento de eso, para que sepa que lo que está haciendo está contribuyendo a esa misión que tiene la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, nosotros somos conscientes que estamos colaborando para la formación, ¿no? La formación no solamente académica de ustedes, ¿no?, sino la formación humanista de ustedes, ¿no? De acá ustedes deben salir líderes en cada una de sus especialidades, ¿no?, bien formados en conocimientos, con don de gente, con ética, con moral, formales, legales, gente de bien, ¿no? No coimeros, no cutreros, no vendedor de facturas falsas, ¿no? Cuidado por ahí, ¿eh? Entonces hay que cuidar toda esa situación, ¿no? Entonces estamos ahí en ese marco, ¿no? El plan aquí está el dinero. Bueno, por ahora estamos hablando aquí de aspectos teóricos, ¿verdad? Todo esto lo vamos a llevar a la práctica. Todo esto tiene su práctica. La otra semana entramos a los números, ¿no?, a los números en cuanto a esto, y ahí ya tiene más sentido. Por ahora estamos en la parte teórica, ¿no? Plan de financiación, o sea, aquí cómo conseguimos la plata, ¿no? Cómo conseguimos la plata. Y yo, miren, para esto, cuando hablamos de dinero, yo inmediatamente lo llevo a lo contable, ¿no? Y lo represento acá, miren, lo represento acá en un estado de situación financiera. Gráficamente, este es el estado de situación financiera, ¿sí? Estado de situación financiera de una empresa X, Y o Z, ¿no? No quiere trabajar esto. Ya, ahí estamos. Bien sabemos nosotros que en esta parte de acá tenemos los activos. Los activos. Aquí van a estar los activos. Y los activos van a estar así, miren esta gráfica, ojo a la gráfica. En todo negocio debe estar así. Esta parte grandota va a ser para el activo corriente. Para el activo corriente. Esa es la parte que se moviliza, se mueve, trajina, ¿no? Y la parte estática aquí, activo no corriente, abajo, activo no corriente. Poco, chiquito, mire ahí el tamaño nos está diciendo, por ejemplo, que podríamos hablar acá, podríamos estar hablando acá de arriba de un 90%. Un 90%
de mis activos debe ser activo corriente, 90%. Y la diferencia debe estar abajo, un 10%. De modo que el total activo va a ser pues 100%, ¿no? Correcto. Y atentos ahí, otra cosa, miren, atentos acá, otra cosita. Cuando hablo del activo acá, también se entiende que estas son las inversiones. Ojo ahí, ¿eh? Cuando hablo de activo, estamos hablando de inversiones. Activo igual a inversiones. Tengan en cuenta, vayan haciendo su gráfico, ¿eh? En el lado izquierdo, como estamos viendo ahí, miren, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener las deudas. Todo esto son deudas. Deudas. También se le llama endeudamiento, financiamiento, ¿no? Apalancamiento, también se le llama así. Pero esto debería ser así, mire, más o menos así. Por acá, así de patrimonio neto abajo. Patrimonio neto. Que de acuerdo a la gráfica, lo vemos ahí en un 20%. En un 20%. De forma que esto que está arriba, que es el pasivo, todo esto va a ser el pasivo. Todo esto es pasivo. Todo eso es pasivo. Pero debemos dividirlo así, de la siguiente manera, ¿no? Por acá. Esto que está arriba, pasivo corriente. Y esto que está acá, pasivo no corriente. Así deberían estar los recursos, ¿no? Así deberían estar los recursos financieros de una empresa. Ahora, si le ponemos números, acá arriba vamos a poner un 30%. Un 30% ahí. Tenemos arriba 30, más abajo 20 son 50. Por lo tanto, esto del centro debe ser 50%. Ya está. Es decir, que el pasivo debe estar en 80% más o menos. ¿Qué significa todos estos números? Miren. Cuando hablamos de negocios, yo tengo que pensar, escuchen ahí por favor, tengo que pensar qué activo necesito. ¿Qué activo necesito? Y ahí está, corrientes y no corrientes. Pero ¿cuáles? Dependiendo del negocio, ¿no? ¿Cuáles? Eso lo vamos a decir en la parte práctica, ¿no? Pero ustedes saben que aquí en activo corriente va a estar el dinero, va a estar las mercaderías, va a estar la cuenta por cobrar, los gastos pagados por anticipado. Y abajo en no corriente va a estar los activos fijos, ¿no? Inmueble, maquinaria, equipo, ¿no? Activos fijos y también activos intangibles, ¿no? Pero miren, yo necesito pocos activos no corrientes y mucho más activos corrientes. ¿Por qué? Porque ya lo dije hace un momento, ¿no? Porque estos activos corrientes son los que se mueven, son los que se mueven, son los que se dinamizan, ¿no? Son los que dinamizan la empresa. A mayor cantidad de activos corrientes, se dice que tengo, miren, voy a anotar por ahí, que tengo más capital de trabajo. También se le llama aquí a esto, se le llama capital de trabajo bruto al activo corriente o capital de trabajo bruto. Y a esto de acá se le llama bienes de capital. A los activos fijos se le llama, técnicamente se le llama bienes de capital. O bienes de capital o activo no corriente. Entonces, un negocio ideal, ¿no? Un negocio ideal debería tener una fuerte cantidad, un fuerte porcentaje, un alto porcentaje de activo corriente o capital de trabajo bruto. Y una menor cantidad, mientras menos sea, es mejor, ¿no? Y una menor cantidad como bienes de capital
o activo no corriente. Pero de repente ustedes me dicen, profesor, pero en los activos no corrientes están ahí los terrenos, están la maquinaria, los vehículos, los muebles, los enseres, los equipos ahí, y todo negocio tiene que tener eso. Claro, claro, necesita eso, pero eso lo puede alquilar. O sea, una empresa no puede distraer sus recursos en comprar un terreno, no puede distraer sus recursos en comprar un inmueble, ¿no? Porque ahora todo eso se puede alquilar, ¿no? Y es mejor que se alquile porque ahora los negocios paran rotando de zona, ¿no? En algún momento los negocios estaban en San Isidro, ¿no? En San Isidro, ahí el centro Camino Real era lo que es hoy el Jockey Plaza. Es lo que hoy la Plaza Norte, la Plaza Sur, como le llaman ahí, bastante negocio que hay por ahí ahora, ¿no? Entonces los negocios no están siempre, digamos, ahí donde nacen. Y por eso que no es necesario comprar terreno ni comprar inmuebles, sino alquilarlos. Y suficiente con eso uno avanza, ¿no? E incluso ahora los negocios están yendo donde está la gente. Los negocios están yendo a los conos, están yendo a los distritos periféricos, ¿no? Y tenemos ahí San Juan del Lurigancho, que tiene sus grandes supermercados, y San Juan de Miraflores igual, y Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, y Puente Piedra, y Ate, y cualquier distrito, ¿no? Y antes esos negocios, esos distritos ni siquiera bancos tenían. Ahora los bancos han tenido que ir allá. Y antes estos sitios ni siquiera tenían universidades, ¿no? Y ahora las universidades están por ahí. Entonces, los negocios tienen que buscar al cliente, no el cliente tiene que buscar al negocio. Ese es el asunto ahora. Ha cambiado. Es al contrario. El negocio tiene que buscar al cliente. Al cliente hay que ir a buscarlo. Si vive en un cerro, si vive en la falda de un cerro, si vive abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha, hay que ir ahí, porque ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Bien, esta parte de las deudas también se le llama financiamiento, ¿no? Esta parte le dije que te llama financiamiento, endeudamiento, apalancamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que los accionistas, abajo, aquí están los accionistas, ¿no? Aquí están los accionistas. Esta es la parte que son dueños de los accionistas, el patrimonio neto. A los accionistas no debo pedirle mucho, debo pedirle 20%, para que no arriesguen mucho, ¿no? Porque cuando un accionista pone el 100% de lo que necesita una empresa, está arriesgando demasiado. El accionista debe poner lo menos posible y el resto, ¿qué es esto de acá? Voy a cambiar ahí de color un ratito. ¿Qué es esto de acá? ¿Dónde está? Se fue. Desapareció ahí el lápiz, ¿eh? No, bueno, no aparece. Ya, por acá creo que está. Ya, ahí miren. Uy, pero este color negro no va a ser igual. Vamos a ver, un azul. Un azul, creo. Ya, ahí, este azul. Miren, eh, la parte fuerte del financiamiento de una empresa debe estar acá. Debe estar aquí, en esto, en el pasivo, aquí. Esto, ahí, en esa parte debe estar. Y esa parte de lo pasivo corresponde a préstamos que tenemos que hacerle ahí a un familiar, a la vecina, al vecino, al banco, a la financiera, a la caja rural, a la caja municipal. Ellos no deben dar este 80%. Este 80% que necesito debe provenir no de los dueños, sino de otros, de terceros. De terceros. De esa forma,
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no debo someter a riesgos innecesarios a los accionistas o dueños. Segundo, que debo trabajar con el dinero ajeno. Qué bien se siente uno trabajando con el dinero ajeno, con el dinero de la suegra, del suegro, del banco, del prestamista, de otro, ¿no? Hay que conseguir fuentes de financiamiento externas para no comprometer demasiado a los dueños. Un buen gerente, que van a ser ustedes, maneja así sus negocios. Un pasivo entre corriente y no corriente con un 80%. Y eso hace entonces que uno esté trabajando con el dinero ajeno. De esa forma, ¿qué pasa si mi negocio quiebra? Si mi negocio quiebra, los accionistas solamente perderían 20% y el resto perderían los terceros, aquello que me prestaron. Claro que tampoco voy a ser irresponsable que voy a quebrar mi negocio, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? Sino que debo utilizar el dinero de terceros para trabajar, ¿no? Pero debo responder responsablemente ante ello, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Bien, en la parte literal que ha quedado ahí un poco escondida, dice estructuración o composición del capital social. Ahí está. Miren, en términos financieros también a todo esto que tenemos acá, a todo esto, también se le llama capital financiero. Y te van a preguntar en el banco, ¿y cuál es tu capital financiero? Y a veces algunos solamente seleccionan el patrimonio. No. Capital financiero es todo lo que uno debe. El patrimonio neto y el pasivo. Y el pasivo corriente y no corriente. Todo eso es el capital financiero. Porque todo esto de la derecha, aquí todo esto de la derecha son las deudas o es el financiamiento. Por eso dice acá, estructuración o composición del capital social propio y ajeno. Propio, abajo, patrimonio neto, ajeno, pasivo, ¿no? Debo estructurarlo adecuadamente. Eso es lo que acabo de hacer yo ahí en la diapositiva. Luego dice calcular los flujos de caja. Esto ya va a depender en relación con la venta. Recuerdan que le dije que hay que pensar en la venta, ¿no? De acuerdo como quiero vender, tengo que también comprar. Y ahí van a aparecer los flujos. Flujo de entrada y flujo de salida. Cobros y pagos. Siempre van a haber cobros y pagos. Pero tengo que procurar que los cobros sean mayores que los pagos, ¿no? Para que sea un buen negocio. Si no, no tiene sentido. Por eso que dice abajo, valoración de la inversión, punto de equilibrio. Que el punto de equilibrio es el punto donde no se gana ni se pierde. Punto de equilibrio es el punto donde no se gana ni se pierde. No es un punto ideal para un negocio, ¿no? No es un punto ideal para un negocio. El punto ideal es estar sobre el punto de equilibrio, ¿no? Pero ya es una base. Cuando uno no gana ni pierde, está en cero, utilidad cero. Es una buena referencia. De ahí hacia arriba gano, de ahí hacia abajo pierdo. Evaluación. En el marco del plan económico financiero tenemos que evaluar los proyectos. Como ya le dije, la otra semana vamos a ver ahí, evaluar proyectos con el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y ver si un proyecto es viable o no lo es y qué decisiones tomar si va al negocio o no va, ¿no? Bueno, con esta explicación creo ya más que suficiente para avanzar con otros aspectos de la asignatura, ¿no? Bien.
No sé, estoy aquí con ustedes. A ver, ¿algún comentario de ustedes? A ver, como no quieren comentar, yo les pregunto, pues, a ver, yo les pregunto lo siguiente. Escuchen, por favor, ahí por el chat me contestan. A ver, yo les digo que las micro y pequeñas empresas peruanas tienen necesariamente un plan de negocios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué me dice ahí Juipa, que ya estuvimos hablando con él? Felicitaciones, aprobado Juipa. Cuellar, ¿qué me dice Cuellar? ¿Qué me dice Subiaur? También vemos ahí a Lago Marcino, que también conversamos ahí. Está también Mercado. ¿Qué me dice? A ver, alguien quiere diga. Profesor, yo puedo decir que algunas sí, algunas no, porque a veces yo recibo consultas de otras empresas pequeñas que quieren formalizarse y también tienen una estructura, un plan de negocio, ¿no? Porque otros son un plan de negocio a través del Internet, tal vez el crecimiento de sus ventas, tienden ya a tener mejorar su sistema de venta, ¿no? Entonces es un plan de negocio mayor, ya que al especializarse en crear su propio sistema de plataforma, tener una página web, por decir, ese marketing, ¿no? Entonces, puede decir que sí. No, pero la pregunta es fácil, si tienen o no tienen, ¿no? Bueno, y acá nos está contestando ahí en Rivas Cárdenas, dice, las pequeñas empresas muchos no tienen, ¿no? En realidad no tienen plan de negocio. Las micro y pequeñas empresas no tienen plan de negocio. Y si no tienen, es mejor aún para ustedes, para mí, para prestarles servicio, ¿no? Para hacerle su plan de negocio, ¿no? Así, ese es el punto, ¿no? A ver, otra preguntita. ¿Qué dicen? Un plan de negocios comprende otros planes. ¿Cuáles? Repito, un plan de negocios está compuesto por varios planes. Entre ellos, ¿cuáles? ¿Qué dicen? Rapidito, por favor, que se va la tarde. Ujú. Ahí tenemos una respuesta de Mamani, ¿no? Mamani, correcto. ¿Qué más? Diga. ¿Y el resto? No está. Uy. Y así quieren aprobar. Después salen jalados todo, yo tengo que estar aprobándolos. Plan de recursos humanos, que mencionó usted, plan de recursos humanos, plan de financiamiento y plan de marketing, profesor. No se le escucha bien ahí Mercado. Sé que estás opinando muy bien, pero se escucha bien bajito y distorsionado. Repite, a ver. Acércate más de repente al micrófono ahí. ¿Ahora me escucha? Mamani parece que quiere hablar Mamani. Plan estratégico de marketing. De marketing, profesor. Claro, plan de marketing, claro. Plan de marketing, plan de recursos humanos. Correcto, un plan de legalidad también. Un plan de costos, ¿no? Varios planes, digamos, que está ahí, ¿no? Un plan estratégico de marketing, dice ahí Yesenia. Un estudio de mercado también, profesor. Sí. Bueno, el estudio de mercado es todo, pues. El estudio de mercado es todo, ¿no? El estudio de mercado. Todo lo que estamos mencionando. ¿Cómo? El estudio de mercado engloba básicamente todo lo que estamos mencionando. Claro, correcto, así es. Pero lo están diciendo desarticuladamente. Por acá mencionaba Lago Marcino, plan financiero, correcto. El plan de marketing también decía por ahí Mamani, plan de financiamiento, correcto, también tiene que ver con lo financiero.
plan de posicionamiento. Eso tiene que ver con el marketing, pues justamente, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver. Otra pregunta. Seguimos con la pregunta, ¿no? Seguimos con la pregunta. Seguimos con la pregunta. ¿Qué debemos hacer con el personal de una empresa en el marco de un plan? En el marco de un plan, ¿qué debemos hacer con el personal? Bueno, ya le dije, hemos estado explicando ahí al personal hay que organizarlo, hay que evaluarlo, hay que pagarle bien, ¿no? Hay que incentivarlo, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Bueno, por ahí hay unas respuestas, claro, capacitar, hay que gestionarlo, gestión del talento humano, dice ahí Mamani, está bien, Mamani, gracias. Ignacio, que dice capacitación constante, sí, sí, eso forma parte de eso, ¿no? Bueno, bueno, hay que organizarlos, pues, como acabo de indicar, organizarlo, asignarle un puesto al puesto que está más capacitado, entrenado, perfeccionado, ¿no? Hay que, hay que evaluarlo permanentemente también y hay que retribuirle adecuadamente, ¿no? Bien, seguimos. Ahora ¿cómo organizamos el plan financiero? ¿Qué tenemos en el plan financiero en forma general? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tenemos en el plan financiero en forma general? Bien, ese punto que dice Arroyo, hay que enseñarle a los trabajadores la misión, la visión, ¿no? Luego, los objetivos, las metas que hay que lograr, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo hacemos trabajar? Y bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué tenemos ahí? Por ahí está cerca Mamani, pero tenemos ahí dos grandes aspectos, ¿ah? Dos grandes aspectos ahí que no son esos que dice Mamani, ¿eh? Más bien, esos dos que dice Mamani es solamente uno en realidad. Bueno, para no dilatar, se acaba la tarde, debemos decir que en el plan financiero tenemos por un lado inversiones y por otro lado tenemos las deudas o fuente de financiamiento. Y dentro de las inversiones tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes. Y en el otro lado, en la deuda, tenemos ahí el pasivo y el patrimonio neto, ¿no? Y dentro del pasivo tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Ya. Ahora, una facilita. Dentro de las inversiones o activos, ¿cuál rubro debe ser mayor en todo negocio? ¿Cuál rubro debería ser mayor en todo negocio? Activo corriente. El activo corriente, correcto. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quién fue? Susana, ¿no? Susana, Mercado, ¿no? Mercado, Susana Mercado, Salomé. Tú tienes nombre de... Hay dos canciones. Hay una canción Susana y hay otra canción Salomé. Tu nombre y apellido son canciones, música. Tiene la música en la sangre, ¿no? Qué bien. Qué bien. ¿Qué más? Aquí hay una respuesta de Lagomarcino. Lagomarcino dice activo corriente 90%. Ajá. Así, el activo corriente debe ser el mayor. Si llega a 90%, en buena hora, ¿no? En el otro lado, en el lado de las deudas, ¿cuál debería ser, qué rubro ahí debe ser el mayor? ¿Qué dicen ustedes? A ver, también Leiva contestó anterior, ¿no? Aquí tenemos una respuesta. No, no, no. Bueno, por ahí está en la línea que dice
en la línea que dice Leiva, ¿no? Digamos, en el lado derecho tenemos dos rubros, el pasivo y el patrimonio neto, de los cuales el pasivo debería ser mayor. ¿Para qué? Para no comprometer, no arriesgar mucho a los dueños de la empresa, a los socios, los accionistas, ¿no? Y más bien trabajar con el dinero ajeno, con el dinero de los bancos, con el dinero de los préstamos, ¿no? Bien, bien, de esa manera terminamos la clase. Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Hasta luego. Profesor, no va a tomar lista, dijo.